Bienvenidos a todos y todas, chicos y chicas, al programa La Voz del Lobo. Me llamo Noelia Vivero y os voy a contar a través de 5 episodios la emocionante vida de estas criaturas que habitan en nuestro país, los lobos. Más en concreto el lobo ibérico, especie única de nuestro territorio. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar ya con el capítulo 1, cuentos, mitos y leyendas. ¡Vamos allá! Como todos ya sabréis, los lobos están llenos de polémicas por su relación con nosotros, con el ser humano. Cuando pensamos en él, probablemente se nos viene a la cabeza una bestia feroz y temible de la que hay que tener mucho cuidado. Prueba de ello la podemos encontrar, por ejemplo, en cuentos infantiles, leyendas, supersticiones y otros mitos así populares. En este primer capítulo vamos a analizar su papel en estos cuentos populares y cómo pueden afectarnos en nuestra visión sobre este animal, porque aunque no lo creamos, todo esto nos afecta. Y para ello pues vamos a comenzar con los cuentos infantiles, porque son numerosas las historias en las que aparece la figura del lobo. Su personaje en estos cuentos suele ser siempre el mismo, el antagonista, la bestia malvada que viene a comerse o hacer daño a los protagonistas. Es un ser sanguinario, representación del diablo o del mal, que usa la astucia y la inteligencia para hacer de las suyas. Es un ser tan malo, pero tan malo que hace daño a los más débiles, a pobres criaturas indefensas, y encima se jacta de ello. Por ejemplo, podemos ver esta figura en Caperucita Roja. Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, ¿no? La trágica historia de cómo un lobo engaña a una niña y una abuelita para comérselas después. ¿Pero os habéis parado a pensar alguna vez en la crueldad de su final? Os recuerdo un poquito cómo era. El leñador al final viene y salva a las chicas, pero luego hace que el lobo pague por ello, por lo que se le ocurre la brillante idea de llenarle la tripa de ladrillos. Cuando el lobo despierta se encuentra lleno pero muy sediento, por lo que va al río a beber, pierde el equilibrio y del peso de los ladrillos se cae al fondo del río muriéndose ahogado. Y esto es un final feliz de un cuento infantil. Y yo me pregunto realmente, ¿quién es de verdad el personaje malo de la historia? ¿El lobo, que solo quería alimentarse y usó el engaño para ello? ¿O los humanos, que hicieron que el lobo sufriera una muerte terrible y agonizante solo por venganza? Y pensar de verdad que este cuento es tan popular y lo escuchamos tantas veces de pequeños. Y en ningún momento nos parecía un poquito, aunque sea perturbador, que el lobo acabase de esa manera. Pero bueno, hay más cuentos en los que el lobo sale como el antagonista, como por ejemplo El lobo y los 3 cerditos, El lobo y las 7 cabritillas, o el famoso cuento Que viene el lobo. Tal vez esta representación del lobo venga de los numerosos conflictos que ha habido a lo largo de la historia con este animal. La visión del pueblo sobre este animal es como la bestia que viene a comerse a todo el ganado sin piedad, y por ello desde pequeños enseñan a los niños a temer al lobo, tener cuidado y acabar con él si fuese necesario. Sin embargo, estos cuentos es verdad que se están modernizando cada vez más, y el lobo está empezando a aparecer también como una figura buena y bondadosa, como por ejemplo El lobo y la oveja, un cuento en el que el lobo y la oveja acaban haciéndose amigos al final. Otro ejemplo también es la reinterpretación del cuento de Caperucita, llamada Caperucita Verde y el lobo feroz, un cuento con otra visión diferente de la historia, en la que se puede comprobar que el lobo realmente no es tan malo como lo pintaban y conciencian sobre los derechos de los animales y todo. Cambiando un poco de tema, uno de los mitos más conocidos sobre el lobo es relacionarlo con la luna llena. Siempre vemos esa típica imagen del lobo aullando a la luna llena en las películas. De hecho, hay una leyenda sobre el por qué esto ocurre y os lo voy a contar a continuación. Según cuenta la leyenda, una noche la luna, que tenía mucha curiosidad, bajó a la tierra, pero como no estaba acostumbrada, se quedó enredada entre las ramas y hojas de un árbol. La pobre intentaba escapar, pero no podía. Por suerte, un precioso lobo caminaba cerca por el bosque. Al verla, se acercó y con su hocico acarició a la luna y la liberó. La luna y el lobo se hicieron amigos y estuvieron jugando toda la noche. Cuando amaneció, la luna tuvo que irse, pero antes le robó la sombra al lobo para que éste nunca se olvidara de ella. Desde ese momento, todos los lobos aúllan durante la luna llena, pidiéndole a la luna que le devuelva la sombra al lobo que la ayudó. La luna siempre ha tenido connotaciones negativas.
Se relaciona con la mala suerte o la brujería. Además, las noches de luna llena siempre han producido mucho miedo, y se piensa que esta luna es incluso capaz de alterarnos a nosotros y también a los animales, que se vuelven mucho más ruidosos, salvajes, activos y dan miedo. Además, en los cuentos y películas de terror siempre aparece la típica imagen de la luna llena rodeada de nubes y el lobo aullando de fondo cuando se acerca una escena así tenebrosa. ¿Pero es verdad que los lobos aúllan a la luna llena? Bien, pues han hecho estudios diversos para comprobar si realmente hay una relación especial entre el lobo y la luna, y no hay evidencia de ello. Los lobos aúllan para comunicarse entre sí, y lo hacen cuando lo necesitan. No van a esperar a que haya luna para hacerlo. Los aullidos son únicos de cada individuo, dan información sobre quiénes son, información sobre el territorio en el que están, sobre sus sentimientos o emociones, o sobre la manada. Estos aullidos son capaces de escucharse a kilómetros de distancia. Lo único real de este mito es que durante la luna llena es verdad que los animales sí que pueden estar un poco más activos, pero esto no tiene nada que ver con nada misterioso. Simplemente los días de luna llena, pues hay más luz por la noche y les permite ver mejor. Y a raíz de este mito pues viene una de las leyendas más antiguas y más famosas mundialmente, el hombre lobo. Seguro que ya todos lo conocéis. Pero bueno, el hombre lobo pues es un hombre que ha sido atacado por lobos, le muerden y lo maldicen. Las noches de luna llena se transformará en una terrible bestia salvaje que no será capaz de controlar. La única forma de librarse de esta maldición es muriendo con una bala de plata en el corazón. Esta criatura, legendaria y misteriosa, ha sido protagonista de numerosos cuentos, novelas, películas y muchas más leyendas. Un personaje tan antiguo que se desconoce el origen. Puede que se trate de una superstición tan antigua casi como la humanidad misma, que su origen estuviera en las novelas, o quién sabe, quizás su origen está en algún hecho que ocurriera de verdad, quién sabe. Un caso muy famoso en España, de hecho, y de la que hubieron numerosas leyendas, novelas y películas, fue el caso de Manuel Blanco Romasanta. Os voy a contar su historia para los que aún no la conozcan. En el año 1809 nació en Galicia el pequeño Romasanta. De mayor, le acusaron de un asesinato, pero este consiguió huir, y tras mucho deambular se instaló en el pueblo de Allariz, en Ourense. Él era un buen conocedor de los caminos, y se ofreció a guiar a varias mujeres por el bosque para desplazarse a otros pueblos lejanos. Estas mujeres luego desaparecían. La gente del pueblo comenzó a sospechar de él, y llegaron rumores de tierras lejanas de que había un hombre al que llamaban el sacamantecas, un asesino en serie que mataba a mujeres para luego extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Romasanta no tuvo más remedio que volver a huir ante las acusaciones de los pueblerinos, pero finalmente, en Toledo del año 1852, fue atrapado. Se le acusó de matar a 17 mujeres, de las que él solo reconoció haber matado a 9. Cuando le preguntaron el por qué lo había hecho, confesó que sufrió una extraña maldición, y contó: La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y don Genaro, los otros 2 lobos que resultaron ser como yo. Atacamos y nos comimos a varias personas, simplemente porque teníamos hambre. Romasanta fue condenado a cadena perpetua. Algunos dicen que murió en la cárcel y otros que escapó. Según la leyenda, los días de luna llena se escucha en los montes de Ourense al licántropo de Allariz. ¿Qué es verdad y qué es leyenda de esta historia? Pues no se sabe bien. Muchos dicen que fue el primer caso de licantropía clínica, que es una enfermedad de trastorno mental que te hace creer o tener alucinaciones de ser o transformarte en un animal. Una historia muy misteriosa y curiosa, en la que una vez más se relaciona el lobo con el mal. Seguimos hablando de leyendas,
y cuando hablamos de leyendas se nos viene a la mente Galicia, porque Galicia es tierra de historias de meigas, de misterio, de leyendas y también es tierra de lobos, por lo que hay numerosas leyendas que giran en torno a él. Una de estas leyendas es la considerada mujer lobo o hada de los lobos, la llamada Peira do Lobos. Es un personaje mitológico de las leyendas gallegas y del norte también de Portugal. Esta leyenda dice que la séptima hija de la familia nace con la maldición de tener que guiar a una manada de lobos por el resto de su vida. Hay varias versiones de estas leyendas. Algunas versiones dicen que esta chica controla su manada para guiar a personas por el bosque, o que mantienen a raya a los hombres lobo, y otras versiones, un poquito más tenebrosas, dicen que esta niña atrae a la gente al interior del bosque para que los lobos lo devoren. Aunque esto último puede sonar tenebroso, hay otra leyenda que da aún mucho más miedo, mucho más tenebrosa. Esta es la leyenda del Urco, Can de Urco o Can de Mar. La leyenda cuenta que las noches de niebla, una enorme bestia con forma de un gran lobo negro, con cuernos, sale del mar. Cuando sale, aúlla con fuerza y arrastra unas grandes y ruidosas y pesadas cadenas. Esto representa los grandes temores de la gente, y a su paso siembra desgracia y presagio de muerte. Este ser es considerado un guardián del infierno. Esta leyenda también está muy arraigada sobre todo en la provincia de Ourense, donde incluso le dedican un carnaval todos los años. Y otra leyenda en la que el lobo pues no es tan malo es la que hace referencia al Camino de Santiago. Dos jóvenes que se encontraban haciendo el Camino de Santiago se conocieron en un albergue, se hicieron amigos y siguieron haciendo el camino juntos. Sin embargo, uno de ellos resultó ser un traidor, y lo que de verdad quería era atracar a su compañero. En un momento de distracción, le robó y lo tiró por la ladera. El chico, herido y al borde de la muerte encima, se encontró con una manada de lobos, lo que le faltaba ya. Rezó al apóstol y le pidió clemencia. Entonces un lobo salió de la manada con una mirada muy penetrante y lo ayudó a morir en paz. Para vengar al chico, buscaron al ladrón y una vez lo encontraron, lo devoraron sin piedad. Desde entonces, una vez cada 100 años, sale una manada de lobos con el lobo de la mirada penetrante como líder. Este lobo reencarna el alma de Santiago y se pasan aullando toda la noche para advertir a los bandidos de lo que le pasó a aquel peregrino traidor. Hay muchas más leyendas gallegas sobre lobos y de otras comunidades también. Estas leyendas suelen inducir un gran miedo por los lobos. Las leyendas se transmiten por el boca a boca, sobre todo en las zonas más rústicas. Esto coincide con las zonas donde más conflictiva es la relación del lobo con el hombre. Estas crean miedo y odio, y un gran desconocimiento sobre cómo es esta especie realmente. Hemos analizado ya los cuentos y las leyendas, pero es que hay muchas más cosas que hacen referencia al lobo. Por ejemplo, hay creencias muy curiosas sobre estos animales. Creencias como que si te cruzas con el lobo, este te maldice, o que si lo miras directamente a los ojos puede quitarte el habla, así que mucho cuidado. Para conseguir librarte de él, también hay creencias de lo más variopintas. Por ejemplo, para espantar al lobo hay que encender una cerilla, desnudarte o llevar una manta a rastras. También puedes rezar a San Antón. En la antigüedad te podías soltar el fajín e incluso combatirlo con pan, que no sé muy bien cómo será eso, la verdad. Y recuerda que nunca, bajo ningún concepto, debes pronunciar su nombre, porque si no, aparecerá delante de ti, listo para devorarte. Realmente es muy difícil que un lobo se te acerque, y por norma general huyen de los humanos, ya que nosotros a ellos les infundimos también un gran miedo. Y otro recurso en el que también podemos ver al lobo con un papel negativo es incluso en los refranes. Vamos a ver algunos ejemplos. Quien con lobos anda, a aullar aprende. Que quiere decir que si te juntas con mala compañía, al final pues vas a aprender de ellos y vas a adquirir también una mala conducta. El lobo puede cambiar de piel, pero jamás de actitud. Que quiere decir que quien ha obrado alguna vez mal, pues seguramente lo pueda volver a hacer. Este último se parece también al de el lobo con piel de cordero,
una persona que finge ser buena disfrazándose de cordero, pero que debajo de ese disfraz al final sigue siendo malo como el lobo. Y por último, meterse en la boca del lobo, que es acercarse a una zona de mucho peligro. Como habéis oído, hasta en los refranes el lobo es el malo. El lobo es uno de los grandes depredadores de España y siempre ha sido el terror de los pastores y campesinos. Sin embargo, hace unos años la población de lobos disminuyó enormemente y ahora el lobo está empezando a adquirir otro papel. La gente se está empezando a concienciar de la importancia de proteger a esta especie, única, y ahora es visto más como un animal en peligro al que hay que salvar. Menos mal. Y bueno, antes de finalizar, seguro que os preguntáis, ¿y cómo ven al lobo en el resto de países? Porque claramente el conflicto entre el ser humano y el lobo es algo mundial, no es algo que se le ocurre en España. Os voy a contar algunas curiosidades sobre creencias del resto del mundo. Empezamos, por ejemplo, con Italia, con una historia mítica y muy conocida sobre la fundación de Roma. Rómulo y Remo, que eran dos bebés hijos del dios Marte, que fueron lanzados en una canasta al río. Una loba los recogió y los cuidó como si fueran sus hijos. Sin embargo, un pastor los encontró y se los llevó a Acca Larentia, la prostituta del pueblo. Muchos dicen que en realidad esta era la propia loba, ya que en latín lupa significa loba y prostituta al mismo tiempo. En la mitología griega, al lobo se le asocia directamente con el dios Apolo, uno de los dioses más influyentes. Algunos creían que era el dios de los lobos. Las leyendas cuentan que un gran lobo es el guardián del santuario de Apolo. Un saqueador vino a llevarse el tesoro escondido y fue atacado por el gran lobo. Luego este no paró de aullar hasta que la gente del pueblo encontró el tesoro robado y lo devolvieron a su sitio. También aparece el lobo como figura mala. Una loba nodriza cuidó de Hades, el señor de los infiernos, y a este lo representan con un manto de piel de lobo con orejas de lobo en la cabeza. En India, la boca del lobo representa las tinieblas o los infiernos. Sin embargo, la liberación de sus fauces simboliza la aurora, la luz. Y además, en la cultura hindú también simbolizan a un héroe lleno de honor, valor y victoria. Los inuits son los diferentes pueblos que habitan en las regiones árticas del norte de América. Ellos también tienen una leyenda sobre el lobo. Al principio de los tiempos solo existían dos personas en el mundo, una mujer y un hombre. Estos le pidieron al dios Kaila que poblara la tierra con más especies. Este les envió a la tierra muchos animales diferentes y plantas. El más importante de ellos, el caribú, quien les daría alimento, pieles y otros recursos para la supervivencia de la comunidad. La mujer y el hombre empezaron a formar una familia y se alimentaban de los caribús más sanos y apetecibles, hasta que llegó el momento en el que solo quedaron los ejemplares más débiles y enfermos. La mujer volvió a pedirle ayuda a Dios, y éste le envió al lobo, para que se alimentara de los caribús más débiles y así mantener la población de esta especie con una mejor salud y calidad. Esta es de las pocas leyendas que he encontrado en las que consideren al lobo con un papel tan fundamental para la supervivencia del hombre. El lobo es el que mantiene el equilibrio de los diferentes ecosistemas. Y por último, un cuento que también es bastante famoso sobre el crecimiento personal. Los Cherokee fueron un grupo de indígenas que habitaban en Norteamérica. En este cuento, el abuelo de la tribu le cuenta a su nieto que en nuestro interior viven dos lobos. El lobo negro, malvado, falso, envidioso y perverso, y el lobo blanco, bondadoso, amable, que quiere hacer el bien. Y en nuestro interior siempre hay una lucha continua entre estos dos lobos. Entonces, el nieto, sorprendido de todo ello, le preguntaba a su abuelo, ¿y cuál de los dos es el que gana? A lo que el abuelo contesta, el que tú alimentes. Otras versiones del cuento también dicen que realmente hay que alimentar a los dos lobos por igual y mantener un equilibrio en nuestro interior y guiar a ambos por el buen camino. Bueno, ya estamos casi en el final. Por último, quería nombrar a la religión. En el caso de España, el cristianismo ha sido siempre la más extendida y también ha hecho mucho daño al lobo, sobre todo en la Edad Media. En la actualidad puede que ya no tanto. El lobo era el símbolo del paganismo y los religiosos siempre querían que se exterminara,
y han asociado al lobo con Satán y el infierno. El único religioso que consideraba al lobo como un hermano más fue Francisco de Asís. Y para finalizar, de hecho, os voy a recitar un pequeño fragmento del poema Los motivos del lobo, de Rubén Darío. En este poema aparece precisamente Francisco de Asís, que va a buscar al temible lobo, ya que es culpable de grandes desastres en su pueblo, y cuando lo encuentra, le pregunta: ¿es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno luz velo belial? Y el gran lobo humilde respondió: es duro el invierno, y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Después, Francisco de Asís se lleva al lobo a su convento y hace un trato entre el lobo y la gente del pueblo. El lobo no hará ningún daño a la gente ni a sus rebaños a cambio de que estos lo respeten y le den de comer. Todo empezó a ir bien, sin embargo un día el santo tuvo que irse de viaje y dejó al lobo solo con los aldeanos. Estos, al ver al lobo solo e indefenso, aprovecharon y le dieron una paliza. El lobo huyó al bosque y recuperó su comportamiento salvaje. Francisco de Asís, al enterarse de lo ocurrido, perdió la esperanza y solo le quedó rezar a Dios. Tal vez deberíamos reflexionar quién es en realidad la bestia malvada y perversa de todas estas historias. ¿A quién hay que temer de verdad? Desde hace siglos hay un gran conflicto entre el lobo y el ser humano. Parece que no podemos convivir juntos, pero recuerdo que nosotros tenemos conciencia y sabemos lo que hacemos. Ellos actúan por simple instinto y para lograr sobrevivir. No son bestias malvadas, quieren comer. Ellos no entienden de territorios humanos ni la propiedad privada. Ellos en el ganado ven esperanza y alimento para poder sobrevivir. No tienen ninguna mala intención. Ni siquiera saben lo que es eso, de hecho. Al contrario que con nosotros, que sí que lo sabemos, los humanos. ¿Conocíais ya estas leyendas? ¿Y conocéis alguna creencia o leyenda que no haya nombrado y queráis compartir con todos? Pues si es así, os animo a participar y escribir en los comentarios cualquier historia que se os ocurra y conozcáis, pues para que todos podamos leerlo y comparar con las que ya he contado. Espero de verdad que hayáis disfrutado mucho con este análisis del lobo en las leyendas, cuentos y mitologías populares. En el capítulo 2 nos adentraremos más profundamente en el modo de vida de los lobos ibéricos. Vamos a conocer todo tipo de detalles sobre esta especie. Espero que no os lo perdáis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto.